Buenos días, queridos hermanos y amigos de la Iglesia Hispana de Wetherill Park en Sydney, que nos estáis viendo en directo a través de esta página, y a los que nos veis con posterioridad en nuestra página web o en nuestro canal de YouTube. Sed todos muy bienvenidos. Una de las grandes verdades que todo cristiano debería saber es que el cristianismo sin el Espíritu Santo está completamente vacío. No tiene sentido. Ser cristiano implica recibir el Espíritu Santo, ser llenos de él para ser finalmente sellados por él. Pero, ¿qué necesitamos hacer para recibir el Espíritu Santo? ¿Qué necesitamos hacer para ser llenos del Espíritu Santo? Es más, ¿qué necesitamos hacer para ser sellados por el Espíritu Santo? Imaginemos que con alguna tecnología de distorsión del tiempo pudiéramos retroceder 2000 años al aposento alto de Jerusalén, justo una semana después de la ascensión de Jesús a los cielos. Mientras estamos de pie en un rincón, quiero que miremos de cerca a las personas sentadas en este lugar. ¿Qué es lo que vemos? Pensemos en quiénes son y de dónde vienen. La primera pregunta obvia sería acerca de los discípulos y por qué Jesús escogió a estos hombres en particular como líderes del cristianismo. ¿Por qué no seleccionó rabinos y estudiosos de la ley? Podría haber elegido personas dotadas de una excelente oratoria que pudieran influir con sus palabras en la mente y en el corazón de miles de personas. En cambio, ¿qué vemos en esa habitación? Vemos pescadores, vemos a un ex recaudador de impuestos, vemos a un ex miembro de los celotes, aquel grupo radical que buscaba un líder. Vemos hombres y mujeres normales, ordinarios. Ningún proceso de búsqueda de ejecutivos los habría seleccionado para un liderazgo tan crucial. Estas quizás son las últimas personas que elegiríamos para lanzar un movimiento religioso. Por supuesto, Jesús hizo esto a propósito. Sabía que sería casi imposible para ellos depender de su capacidad humana, en cambio, tendrían que aceptar y recibir su promesa del poder prometido del cielo. Para ponerlo todavía más difícil, este grupo del aposento alto incluía a hombres que recientemente habían fracasado espiritualmente. Hacía apenas unas semanas, en un momento de crisis, abandonaron a su líder. Su experiencia de discipulado de 3 años bajo la enseñanza de Jesús de repente desapareció. Todas las lecciones que habían aprendido, y quién podría haber enseñado la verdad de manera más perfecta y brillante que el Hijo de Dios, parecían haberse evaporado. Habían observado el ejemplo de Jesús en toda clase de circunstancias. Lo habían visto resistir la presión en medio de un vigoroso debate con los fariseos. Habían contenido la respiración mientras él vencía valientemente a los poderes de las tinieblas. Sin embargo, cuando llegó su propia hora de crisis, se echaron atrás. Cuando llegó el momento de empujar, corrieron hacia las sombras. Toda la buena enseñanza y el buen ejemplo recibido parecían haberse evaporado en el frío nocturno del jardín de Getsemaní. Y no solo mostraron una cobardía sorprendente, sino que uno de ellos, Pedro, se lanzó a una negación total de Jesús. De hecho, 3 veces dijo que ni siquiera conocía a Jesús, la última vez incluso reforzada con blasfemias. Un par de días después, cuando le dijeron a Tomás que Jesús había regresado de entre los muertos, Tomás estaba tan lleno de dudas y de autocompasión que respondió: «No me lo creo. Eso es imposible». ¿Os gustaría construir algún tipo de futuro con este grupo? Sin embargo, estos hombres y estas mujeres se sentían especiales porque estaban allí en el aposento alto simplemente esperando, orando y quizás cantando. Una profunda sensación de soledad desgarraba sus vidas. Los recuerdos de Jesús revoloteaban a través de la pantalla interna de sus mentes. El momento en el que Jesús caminó sobre el agua, el momento en el que calmó la tormenta, el momento en el que alimentó a grandes multitudes. Ahora todo esto estaba en el pasado distante y Jesús estaba en algún lugar, pero realmente no sabían dónde. Estaban atormentados por los recuerdos de cómo le fallaron a su maestro en su hora más necesitada. Tal vez deberían salir y dispersarse, pero eso podría ser peligroso, ¿verdad? Estaban dispuestos a ello, pero en medio de Jerusalén, esa ciudad que acababa de pedir la crucifixión de Jesús y que ciertamente no tenía mucho amor por sus antiguos seguidores, no les hubiera dado muchas posibilidades. Pero veamos lo que les prometió Jesús. Dice Hechos capítulo 1, versículo 8: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo». Es cierto que Jesús les había prometido que recibirían alguna especie de poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos, y además que serían sus testigos hasta los confines de la tierra. Pero, ¿cómo iba a suceder eso?
¿Quién era ese otro consejero que estaría con ellos para siempre y los convertiría en poderosos hombres y mujeres de Dios? Seguramente algún inimaginable poderoso alguien o algo tendría que convertirles en campeones espirituales. Leamos lo que nos dice Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente, vino del cielo un sonido como el de un viento recio, que llenó toda la casa donde estaban sentados. Vieron lo que parecían ser lenguas de fuego, que se separaron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les permitía. La verdad principal de este texto es que alguien sobrenatural vino del cielo e invadió y llenó a los hombres y mujeres en la tierra, cambiándolos para siempre. Olvidemos por un momento lo que nos han enseñado otros sobre esta frase. Abramos nuestro entendimiento a lo que Dios hizo aquí. Los hombres y mujeres frágiles no solo recibieron una ayuda momentánea o temporal, sino que fueron llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo. Y todos sabemos que recibimos la influencia del Espíritu Santo para la conversión, pero de lo que siempre nos olvidamos es de que necesitamos ser llenos de Él para la acción, para la santificación y para ser sellados por Él. Necesitamos ese alguien, ese poder prometido para hoy también. ¿Quién puede negar que esta es la gran necesidad del cristianismo de hoy? Necesitamos ese poder prometido del cielo sobre nosotros. Gran parte de nuestra vida religiosa se compone de programas e ideas, talentos y estrategias humanas. Y si bien estos tienen cierto valor, lamentablemente no cumplen con la necesidad que tenemos en este momento. Lo que nos falta hoy es poder del mismo cielo, poder de Dios, el poder prometido del Espíritu Santo que llene e inunde nuestra vida. Por otra parte, este siempre ha sido el plan de Dios para sus discípulos. Tomemos, por ejemplo, la declaración de la Biblia donde el propio Pedro, en su primera carta, capítulo 4 y versículo 11, nos dice: «Si alguno habla, que lo haga como quien habla las mismas palabras de Dios». Pero lamentablemente, demasiadas reuniones de iglesia se han vuelto cada vez más predecibles y aburridas. Muchos enemigos del cristianismo a lo largo de los siglos han confirmado sus opiniones al ir a las iglesias que pretendían ser cristianas, pero que eran terriblemente estériles y estaban espiritualmente muertas. La pregunta aquí es: ¿podría la gente decir que Dios es un Dios real y poderoso si tu iglesia fuera su principal publicidad? No importa simplemente citar versículos de la Biblia. Estos enemigos del cristianismo estaban buscando alguna señal que demostrase que el poder de Dios se estaba manifestando a través de sus seguidores y sus discípulos. Si miramos hacia atrás, vemos que los primeros cristianos tenían encuentros regulares con el Dios vivo. Este sentido de lo divino en sus vidas puso de rodillas a los pecadores que les rodeaban y que observaban el poder de Dios de manera evidente. La poderosa palabra de Dios señalaba la verdad en sus conciencias. El Espíritu Santo produjo un movimiento que era cualquier cosa menos aburrido y ordinario. En el presente sentimos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, pero muy esporádicamente. ¿Alguna vez has estado en una reunión donde, digamos, una canción tocó tu corazón de una manera que no podías explicar? No fue solo una combinación de letras y notas, fue un mensaje hecho vivo para ti, por el Espíritu Santo. ¿Alguna vez te sentaste a escuchar un sermón que conmovió tu corazón hasta lo más profundo y habló poderosamente a tu propia necesidad espiritual? ¿Te sentaste allí diciendo a ti mismo: no hay forma de que este predicador pueda saber cómo soy o cómo estoy luchando en este momento? Y sin embargo, este mensaje es como si él hubiera estado leyendo tu correo. Dios te estarás diciendo: Dios debe haberle dicho qué decir hoy. Y ciertamente lo hizo. Así es como actúa el Espíritu Santo. Los discípulos y seguidores que se reunieron en el aposento alto hablaron en idiomas que no conocían, excepto, como dice el texto bíblico, cuando el Espíritu les permitía hacerlo. Las lenguas en las que hablaban esta gente común fueron identificadas por visitantes de todo el Mediterráneo que habían venido a Jerusalén esa semana. No eran lenguas extrañas, eran lenguas conocidas. Es decir, el resultado inmediato de ser llenos del Espíritu Santo fue que comenzaron a hacer algo que normalmente no podían hacer.
Sin entrar en los debates que han surgido sobre hablar en lenguas, centrémonos en el punto principal de este pasaje. Dios, por su Espíritu, capacitó a hombres y mujeres ordinarios para hacer y decir cosas extraordinarias mucho más allá de sus habilidades naturales. No había explicación humana para lo que estaba ocurriendo. Esta es la historia de una otra forma de cada hombre, mujer o iglesia que alguna vez haya sido usado en gran manera para la gloria de Dios. Fueron, podríamos decir, incendiados por Dios, y esa experiencia afectó al mundo que los rodeaba. Alabado sea nuestro Dios por su capacidad de elevarnos por encima de nosotros mismos. Podemos animarnos por el hecho de que estos pescadores y otros perdedores, según los estándares del mundo, fueron invadidos por Dios y llevados a lugares asombrosos para predicar estas palabras de vida eterna. Las mismas lenguas que se habían involucrado en discusiones mezquinas acerca de quién era el mayor, las mismas lenguas que habían negado al Señor y el hecho de su resurrección, ahora fueron tomadas por el cielo mismo y puestas en uso, declarando, dice el versículo 11, las maravillas de Dios. Recordemos que el Espíritu Santo es aún más grande hoy que todas nuestras deficiencias y fracasos. Está dispuesto a liberarnos de las ataduras y los complejos del talento, la inteligencia o la educación insuficientes. Él tiene la intención de hacer a través de nosotros lo que solo Él puede hacer. El problema aquí no es nuestra capacidad, sino nuestra disponibilidad a la persona del Espíritu Santo. De hecho, esta es la forma ordenada por Dios de equiparnos porque la verdad es que deja pocas dudas sobre quién debería recibir toda la gloria. Si nuestro intelecto, nuestras habilidades y nuestros talentos humanos produjeran los resultados, podríamos pavonearnos diciendo «soy la repera limonera», ¿verdad? Por cierto, esa es la actitud misma de muchas iglesias que se dirigen solo sobre la base de programas y talento humano en lugar de usar el poder siempre disponible del Espíritu Santo. Pero los hombres y mujeres que son verdaderamente usados por Dios necesariamente se humillan porque conocen la verdadera fuente de su fuerza. Pensad en cómo se regocijaron Pedro y los demás esa noche mientras dormían en sus camas. La gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo habían demostrado ser mayores que sus fallas y limitaciones humanas. Lo que necesitamos hoy no es astucia ni oratoria. Necesitamos dejarnos llenar por el Espíritu Santo. Poco después de esa manifestación, Pedro predicó. ¿Y cómo fue la primera predicación de Pedro? ¿O fue realmente la predicación del Espíritu Santo? Una cosa es cierta. Las multitudes siempre se reunirán cuando el Espíritu Santo esté obrando en medio del pueblo de Dios. Pedro reconoció la oportunidad evangelística y se puso en pie para predicar. ¿Cómo lo haría? Este era un hombre que tenía poca o ninguna educación formal y era pescador de oficio. Este era el que, menos de 2 meses antes, había renunciado a gritos al Señor. Este fue el hombre que, aun después de ver al Señor resucitado, optó por olvidarse del ministerio y volver a pescar tal y como vemos en Juan 21. Este era el hombre que en situaciones delicadas era tristemente célebre por hablar lo que no convenía. ¿Cómo presentaríamos a este hombre como el predicador en nuestra iglesia? Querida congregación, demos hoy una calurosa bienvenida al hermano Pedro, quien hace solo unos meses negó haber conocido a Jesús. ¿Lo haríamos? Lo cierto es que el texto bíblico nos dice que Pedro predicó maravillosamente con claridad y poder. Citó extensamente tanto al profeta Joel como el libro de los Salmos, aparentemente de memoria. Y cuando terminó, la multitud estaba conmovida y comenzó a gritar «¿Qué haremos?», dice el versículo 37. Al final de la reunión se habían convertido unas 3.000 personas. No fue tan mala la primera predicación para el predicador novato. ¿Qué marcó la diferencia? La única variable en la ecuación era que ahora Pedro había sido tomado por el Espíritu Santo. Y es asombroso recordar que Pedro caminó con Jesús durante 3 años y recibió enseñanza, discipulado y un ejemplo moral sin paralelo en toda la historia. Y sin embargo, todo eso nunca convirtió a Pedro en el hombre que Dios quería que fuera. No es hasta que vemos a Pedro lleno del Espíritu Santo que las cosas realmente cambiaron. Con razón Jesús les aseguró con entusiasmo que vendrían días mejores para todos ellos cuando el Espíritu Santo, su ayudador, invisible, descendiera sobre ellos con poder. No es suficiente enseñar y predicar acerca del Espíritu Santo. Debemos experimentarlo personalmente y profundamente o lograremos muy poco como seguidores de Jesús.
Seamos honestos. Sin el Espíritu Santo no hay vivificación de la Escritura. Sin el Espíritu Santo la adoración es hueca. Sin el Espíritu Santo la predicación es mecánica y nunca llega a alcanzar el corazón. Sin el Espíritu Santo la convicción de pecado es casi inexistente. Sin el Espíritu Santo la fe es más un convencimiento mental que una sincera confianza. Las reuniones de oración se desvanecen. Las reuniones de la Iglesia se vuelven rutinarias y sin el Espíritu Santo los cristianos se mantienen tibios en el mejor de los casos. Entendedme bien, no estoy aquí lanzando ningún tipo de llamado al fanatismo. No necesitamos músicos que lleven a la audiencia a una especie de frenesí. Tampoco necesitamos manifestaciones manipuladas del Espíritu ni dones falsificados. Necesitamos el verdadero Espíritu Santo sobre nosotros con poder en nuestras vidas y en todas nuestras iglesias. ¿Qué cristiano aquí en el nuevo milenio no puede estar de acuerdo en que necesitamos desesperadamente una nueva lluvia, la lluvia tardía, una nueva lluvia del Espíritu Santo? ¿No es ese el clamor que encontramos en el corazón de las Escrituras incluso mucho antes del libro de los Hechos? Podemos leer en el libro del profeta Isaías capítulo 61 y versículos 1 en adelante la siguiente súplica. «Oh, si rompieras los cielos y descendieras, que las montañas temblarían ante ti. Como cuando el fuego prende fuego a las ramitas y hace hervir el agua, desciende para dar a conocer tu nombre a tus enemigos y hacer temblar las naciones delante de ti. Porque cuando hiciste cosas asombrosas que nosotros no esperábamos, descendiste y los montes temblaron delante de ti. Desde la antigüedad nadie ha oído, ningún oído ha percibido, ningún ojo ha visto a otro Dios fuera de ti, quien actúa en favor de los que en Él esperan». ¿Cuánto tiempo ha pasado en muchas de nuestras iglesias desde que Dios hizo cosas maravillosas que no esperábamos? Tal vez sea porque no hemos hecho lo que sugiere la última línea, el esperar delante de Dios como lo hicieron en el aposento alto. Mi última pregunta hoy es la siguiente. ¿Qué nos impide hoy trazar una línea en la arena y dirigir nuestros corazones hacia Dios en oración ferviente para que el Espíritu Santo venga y reavive su obra en nosotros y en nuestras iglesias? Pronto nuestras vidas terminarán, y es mejor vivir unos años llenos del Espíritu, viendo a Dios obrar en nosotros y a través de nosotros, que pasar décadas con poca o ninguna experiencia de las grandes cosas que Dios ha prometido a su pueblo por la persona y obra del Espíritu Santo. Necesitamos ser transformados en hombres y mujeres que den testimonio poderoso en palabra y obra de la realidad de Jesucristo, nuestro Salvador. Así, no solo habremos recibido el Espíritu Santo para la conversión, sino que nos habremos llenado de Él para la santificación y testificación y seremos sellados para Él, para la salvación eterna. Termino mi reflexión con las palabras que Pablo les dirigió a los creyentes que vivían en Éfeso en el capítulo 1 y versículo 13 y que expresan claramente el poder prometido del Espíritu Santo. Dice, «En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa». Que esa sea una realidad en nuestras vidas y que Dios te bendiga abundantemente en esta semana.